Santiago capítulo 2, versículo 14, que dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es un lindo pasaje de hoy. Y sería larguísimo contar la enorme cantidad de controversia que han generado en el cristianismo a través de la historia. Porque parece que Santiago contradice abiertamente las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, las enseñanzas de Pablo de que la salvación es solo por fe, también es sostenida por Santiago. Lo único que Santiago le da otro enfoque. Y nosotros también vamos a ver, si Dios nos permite hoy, que Pablo, Juan, Pedro hacen la misma aceleración que Santiago, lo único que de manera menos directa. Santiago, el escritor de la epístola, es un hombre que escribe de manera directa. Es directo y es centrado. Y a veces parece que excluyera los otros aspectos relacionados con la fe, pero en realidad no. Simplemente es una cuestión de estilo. Vamos a verlo. En filosofía, que es una forma de conocimiento elevado del hombre, se llama causalidad cuando se busca relacionar una causa con su correspondiente efecto o una acción con su correspondiente consecuencia. Las cosas no ocurren de manera aislada, como si flotaran en el aire. Las cosas están ligadas entre sí. Un acto genera una cadena de sucesiones y en esa interacción se pueden ver los efectos de una causa original. Y ese concepto, que es relativamente sencillo, es de lo que está hablando Santiago. Él dice, hay una causa, que es la salvación de las almas, que genera necesariamente un efecto. Y ese efecto ha de estar ahí. Ha de estar ahí. Las Escrituras enseñan este principio con la potente imagen de la siembra y la siega. Él dice que todo lo que el Señor dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y eso es causalidad. Las Escrituras nos enseñan a que nosotros debemos poner, como enseñó Vladimir a primera hora, nuestra casa sobre la roca. Porque si la ponemos sobre la arena, lo que va a suceder es que se va a caer cuando venga la lluvia y el viento. Siempre la Biblia nos enseña a que si queremos cosechar cosas buenas, debemos sembrar cosas buenas. Santiago afirma acá de manera categórica e inequívoca que la verdadera fe no es infructífera. No es infructífera. La fe genuina no es en ninguna manera, no puede serlo, improductiva. Por algo el Maestro enseñó, por sus frutos los conoceréis. La prueba de una fe genuina es la obediencia. La prueba de una fe genuina es una obediencia que necesariamente fructifica en frutos de semejanza al carácter perfecto del Señor Jesucristo. Nosotros, todos nosotros hemos participado de este tipo de conversación hipotética de ahora. ¿Fulano y fulana? ¿Cómo anda? Hace tiempo que no lo veo. ¿Y dónde se está congregando? No se congrega. Pero no había hecho profesión de fe, no había hecho la oración. Sí, pero después no vino nunca más. Esa conversación la hemos tenido todos muchas veces. Santiago, Juan son directos.
la fe auténtica no permanece seca. Porque lo que viene a nosotros cuando nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo es nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad, que nos sella con su sello divino y nos hace propiedad de Cristo. Y ese amor de Cristo, dice el apóstol Juan, nos constriñe, o sea, nos empuja hacia la semejanza del carácter de Cristo, que puede estar más o menos desarrollado, que puede conocer determinadas etapas, que puede conocer vaivenes y caídas, sí, debido a la naturaleza caída del hombre. Pero no sucede, y esto es claro, no sucede una conversión y queda muerta. No sucede. La fe no es improductiva. No sucede. La verdadera fe ha de desarrollarse, porque el Señor, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el que sella y empuja, y Él es todopoderoso. Y por lo tanto, nadie que ha recibido un cambio de naturaleza sigue viviendo con una naturaleza caída. Es una impropiedad de pensamiento. Y según la Escritura es una imposibilidad del ser. No se puede hacer eso. No se puede recibir al Señor y permanecer en el pecado. Vivir como si nada. Fue un evento. Bueno, puede haber sido una declaración de deseo, pero cuando nosotros realmente oramos sinceramente pidiendo perdón y realmente abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, sí, sucede un cambio. Viene un sello. El Espíritu Santo viene a nosotros y cambia la naturaleza. Cuando cambia la naturaleza, cambian los deseos. Cuando cambia la naturaleza, cambia la tendencia. Cuando cambia la naturaleza, yo giro del camino del que iba. Por eso el Señor Jesucristo andaba por Galilea, por Jerusalén, por toda Judea, diciendo arrepentidos, o sea, desenvuelta, porque el reino de los cielos se ha acercado. De eso se trata y de eso está hablando Santiago. Por lo tanto, vemos que hay una gran coincidencia. Este pasaje que nosotros vemos es el desarrollo de lo que el mismo anciano de Jerusalén, Santiago, explicó en el capítulo 1, versículos 22 y 25, que haríamos bien en repasar. 1, 22 y 25 de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué sucede cuando yo recibo la palabra de Dios y no la obedezco? Santiago dice, vivo un engaño. Me estoy engañando. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que produce lo que él manda para producir. Y si no lo produce, eso quiere decir algo. Hay una causa que genera ese efecto. Y el efecto causado siempre tiene una causa eficiente. O sea, el efecto siempre se corresponde con lo que lo originó, ¿verdad? Si yo voy a casa, llego y mi mujer prendió la estufa y un calorcito bárbaro y una llama lindísima, bueno, se lo tuvo que prender, arrimó el fósforo. Porque si mi mujer se para frente a los leños y mire que se prenda, que se prenda, que se prenda, no se va a prender. No se va a que se prenda. Y si se prende, madre mía. Si se prende, busco refugio en alguna de las casas de usted. Pero normalmente no se prende. No, ¿cómo te dan, Yo no tengo una. Qué bandido. Pero siempre hay una causa. Entonces, lo que Santiago nos explica con puntillosidad es que aquí tenemos que ver frutos. Nosotros no podemos ver el corazón y debemos ser cuidadosos en juzgar. Pero dice Santiago, dice Juan, dice Pablo, dice Pedro, que la fe debería notarse. Que la fe debería notarse. Que debería haber rasgos de carácter de Cristo en mi vida. En primer lugar, para nosotros saber si estamos en la fe, debería haber rasgos de Cristo en nosotros. Dice el versículo 22, vamos a leer el versículo 23 del capítulo 1. Ya sé que no es el capítulo 1 en lo que venimos, pero es interesante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. ¿Qué es lo que sucede? Quien escucha la palabra de Dios y parece recibirla, pero no produce fruto de arrepentimiento, lo que sucede es que olvida la gravedad del pecado contra Dios. Entonces, alguien que es
redimido no puede ser alguien que rápidamente olvida la gravedad de la ofensa que el pecado implica. ¿Entienden? No puede suceder. Y dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bienaventuranza reposa en la perseverancia, que es otra forma de decir la obediencia, que es otra forma de decir la entrega a Cristo. Cuando uno se entrega a Cristo, algo cambia. Y es bien claro lo que cambia. La naturaleza nuestra caída es redimida. Seguimos en la carne, seguimos con debilidades, seguimos teniendo problemas y fallos, pero somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, dijo el insigne apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es en el terreno de la posición delante de Dios y ese terreno de la experiencia vital del cristiano. Tiene que haber combate. Lo que antes no me molestaba, ahora no me agrada. Las groserías que antes practicaba, ahora me parece repugnante. ¿Qué es que me volví buenísimo de golpe? No, es el Espíritu Santo que viene y usa la Escritura para alumbrar la oscuridad que hay en mí. Y a través de la luz de la Escritura es que yo voy comprendiendo de manera creciente lo pecaminoso que es mi estilo de vida y lo condenable delante de los ojos de un Dios santo que son mis opciones. Si eso no sucede, no hay vida. Bien sencillo. No hay vida. Pero hizo la oración. Sí, la oración la habrá hecho. Pero necesariamente tiene que haber cambios. Y eso es lo que Santiago defiende aquí. Sigamos con él en el versículo 14 para empezar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El mero asentimiento intelectual, la mera profesión, no basta para afirmar que alguien es creyente. Cuando yo tenía 16 años, un señor mayor que está sentado allí en el fondo, me recibió por casi 2 años en su casa todos los jueves y me enseñó todo lo que básicamente después entendí cuando me convertí. ¿Pero qué hizo eso? ¿Que yo corriera en los pies de Cristo? No, hizo que cuando me di cuenta de que era pecador y Cristo era Dios, corría hacia el otro lado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba obedeciendo a mi naturaleza. Estaba obedeciendo a las pulsiones que gobernaban mi vida. Pero cuando uno se entrega a Cristo, las pulsiones cambian. Empiezan a haber pulsiones santas. Empiezan a haber voluntades santas. Empiezan a haber una fuerza que nos empuja hacia Él para modificar nuestro carácter a su semejanza. Eso lo hace la tercera persona de la Trinidad. Y se nota en la vida de quien está vivo. Y cuando no se nota, sin duda, no está. Muy sencillo. No lo decimos nosotros, veremos que lo dice la Escritura. Porque nosotros no tenemos autoridad personal. La autoridad reside en lo que la Escritura dice que sucede. Hermanos, la fe sí salva, pero la fe no es el medio por el cual somos salvados. La fe es el instrumento. La fe es la mera instrumentalidad de la salvación. No es la salvación en sí misma. A veces sucede lo mismo con la oración. Lo voy a tener porque oro con mucha fe. Bueno, nosotros oramos porque creemos no en el poder de la fe, sino en el poder del Dios al que le oramos. Son cosas diferentes. Se parecen, no es lo mismo. ¿Por qué ora uno para que algo suceda? Porque cree en el que está recibiendo la oración, es poderoso y generoso para concederla. Pero no es la fe que yo le ponga, porque la fe no es una fuerza mística. La fe es una traducción española de lo que se llama confianza. Yo pongo confianza. Yo pongo confianza que Leo me regale la camioneta. Puedo poner toda la confianza que quiera. ¿No me la va a regalar? Mirá la cara de Jovena, como si esto está loco. No, yo puedo poner esa confianza, pero entienden, estas cosas graciosas nos ayudan a comprender a veces lo que decimos. Yo tengo una fe, se va a hacer, pero no es tu fe lo que cambia las cosas. Es el poder de Dios. Entonces, si la voluntad de Jovena fuera regalarme la camioneta, yo la pediría y ellos me la concederían. No sucede. Pero ¿entienden? ¿Por qué nosotros vamos a este punto? Porque el mero asentimiento intelectual
de que Jesucristo y los hechos de Jesucristo son reales, no cambian la naturaleza. Lo que cambia la naturaleza es aceptar la situación de perdido, de condenado, de proscripto y de reo de muerte ante un Dios santo y saber que Cristo me está tendiendo la mano y agarrarla con desespero, porque esa es la única mano. Eso cambia y eso trae cambio en la naturaleza. Volviendo al ejemplo personal, cuando yo me di cuenta que Jesucristo era absolutamente real fue cuando Él me prestó Evidencia que exige un veredicto. Qué susto me dio ese libro. Porque el hombre lo iba desarrollando y yo lo iba leyendo e iba cayendo por su peso cada una de las objeciones mentales que yo me había trazado. Y cuando terminé el libro no había excusa. Así que, ¿qué hice? No volví nunca más. Y es literal, no volví nunca más a la casa de Él. ¿Por qué? Porque el reclamo era obvio. Ahora, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer? Y yo hice lo que la naturaleza marcaba. Me fui a mis pecados. Gracias a Dios por su gracia que un día me rescató. Sucede con todos igual. Llegado el momento de ver la cruz de Cristo y de ver el imperativo de inclinarse ante Él y ante su gracia, no todos reaccionan igual. Pero hay algunos que reaccionan emocionalmente y dicen, ay Señor, perdóname. Y después a su vida convencional. Eso no es real. Eso no sucede así. Cuando Cristo viene a la vida de alguien, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo cambia, sí y amén, porque Él es Dios. No es un debilucho, no es un consejero, no es un timorato, es Dios la tercera persona de la Trinidad. Que viene y dice, bueno, Pedrito, basta de esta inmundicia de vida, viví para la gloria de Dios. Y cambia. Claro que es gradual, claro que es un proceso, claro que hay caídas, idas y venidas, sí, pero hay un cambio, hay una tendencia, hay una nueva naturaleza claramente manifiesta. Y si no la hay, no hay nueva naturaleza. Veamos lo que dice el maestro en Mateo, capítulo 7, versículo 16. Siete, 16 de Mateo. 7:15, porque ya podemos ver algunos supuestos creyentes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De lo que habla es de alguien que aparece como una persona de Dios, como un cristiano. De lo que habla es de alguien que tiene un vestido, una apariencia religiosa de piedad, de moralidad. De lo que habla es alguien que se parece a nosotros, pero que no es de nosotros. No es simplemente alguien que va a decir que ahí aparece un hombre que nosotros, o una mujer, nosotros vamos a decir, ah, sí, ese es un falso. No. Parece semejante, mismo lenguaje, misma ropa, con la Biblia grandota. ¿No? En fin, todo bien, pero no. ¿Y cómo sabremos? El maestro dice en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. A lo largo de la convivencia, y esto no es para que nosotros nos andemos haciendo de investigadores privados de la vida de otro, sino para escrutarnos a nosotros mismos. A lo largo de la experiencia, yo puedo tener claramente un registro de qué frutos han cambiado, de cuáles son mis luchas y cómo en oración y dependiendo de Él, estos cambios se producen. Pero cuando nosotros vemos a alguien que ha hecho una confesión de sus pecados, y luego ha insistentemente vivido por años en su mismo estilo de vida que seguía antes de la profesión, hermanos, no hay nada que preguntarse. No hay nada que preguntarse. Porque el Espíritu Santo jamás es ineficiente. Nunca es ineficiente. Nunca falla. Y siempre obra. Cuando no obra es porque no está obrando. Ahora podemos decir,
Bueno, de repente es medio extremo. Bueno, está bien. El apóstol Pablo, Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, hablando del Señor y del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. O sea que Pablo también nos habla de que la verdadera fe no es infructífera, sino que la verdadera fe persevera buscando gloria, honra e inmortalidad. ¿De dónde viene? ¿De la bondad de nuestros corazones? Claro que no. Viene del Espíritu Santo que nos empuja a la semejanza de Cristo. Nos compele, nos lleva. El Espíritu Santo es Dios y ha venido para cambiar nuestras vidas. Nosotros podemos cauterizar nuestras conciencias, podemos entristecer al Espíritu Santo, pero de ninguna manera podemos echarlo a un lado como si fuera un trasto o un almohadón, porque es la tercera persona de la Trinidad y ella se va a manifestar y va a reclamar lo que es suyo, lo que hace ya. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de ningún mayordomo ni de ninguna cosa menor. Dios, el Señor, ha venido por lo suyo y nos anhela con celo santo. Y lo que ha perfeccionado y lo que le pertenece es de Él y Él se lo va a llevar para su gloria. Y esto requiere que nosotros modifiquemos nuestra conducta y fructifiquemos. Y eso es lo que está hablando Santiago. No está hablando de que la salvación sea en base a nuestras obras meritorias, sino que está hablando que la salvación en base a la justificación solo por fe genera obras inequívocamente en cada cristiano redimido en toda la historia. Versículos 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? El ejemplo es clarísimo, es una ilustración inspirada y es potente. Yo puedo concordar con la necesidad de alguien, pero si no me mueve a misericordia, ¿y de qué sirve? Viene alguien con frío a casa, tiene hambre, de repente ha pasado un mal día, es un hermano, pero yo lo atiendo en el porche, insistentemente en el porche, mientras el fuego en casa calienta, mientras la señora sirve el guiso, mientras tomamos una copita de refrescante, vinito, todo contento, tenemos el postre. Sí, fulano, está brava la cosa, vamos a estar orando por ti. Y seguimos en el porche, sigue soplando el viento, sigue teniendo frío, y seguimos en el porche, se va, vamos a orar por el hermano, ¿qué es eso? Eso es piedad. Bien, confesar fe en Jesucristo y vivir como un pagano, es esa mueca, es eso, es impropio, no se puede. Porque, qué misericordioso me siento hoy que oramos por fulano que estuvo en casa, se fue muerto de frío, el otro, ojalá la próxima casa de creyente lo haya recibido. No queda sin producción, no queda sin asemejarse a Cristo. Nos empuja hacia Cristo, nos lleva hacia Cristo. Si tu fe no produce nada, mi querido, no hay fe. Chao, es así. Y si la fe produce algo, amén, no importan las luchas ni las caídas, produce, estamos en lucha, el Señor está con nosotros. Debemos ser sobrios en la consideración de los pensamientos y de las cosas profundas de Dios cuando las hablamos, porque si no parece que basta con hacer una oración y ya está. Ya está, si viene el Señor. Y si no, no está. Si no, no está. Es un mero ejercicio religioso. Santiago nos dice, tu fe tiene que parir obras adecuadas a la fe que profesas. Obras adecuadas. No habla de perfección, no habla de que nunca caigamos, no habla de que nunca luchemos, no habla de que nunca nos equivoquemos, habla de que tienen que haber frutos. Versículo 18 al 24.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago responde acá a un crítico imaginario para seguir ahondando en su punto. Podemos preguntarnos, ¿pero tan así es? Bueno, está bien la pregunta, siempre hay que preguntarse. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En el último devocional, Marcos dice, me gustó mucho, porque dijo, voy a leer más de lo que voy a hablar, así que yo le copié al pastor y voy a leer más de lo que voy a hablar. Capítulo 1. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por todas ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Escuchen esto, participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos creados a imagen y semejanza, que no es poco, ser ahora participantes de la naturaleza divina? Bien, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es algo sublime. Esto es algo que ni los teólogos más finos y elaborados terminan de comprender, cómo algo infinito y sublime como es Dios pone su presencia a cada uno de nosotros y nos atrae con ese poder para transformarnos en un reino de gente semejante al Señor Jesucristo. Pero eso es lo que sucede. Que no lo podamos explicar no quiere decir que la Biblia no lo diga. Lo dice. Lo dice. Él nos trae. Una vez que hemos creído, Él nos trae. No hay nadie que nos suelte. Como aprendimos también en primera hora. No hay nadie que nos pueda sacar. Él nos trae. Y no nos trae para que sigamos siendo los mismos. Nos trae para que seamos semejantes a Cristo, el primogénito de toda la creación, de la nueva creación, de la creación eterna. Hay un propósito, un sentido, una armonía del propósito divino. Es algo maravilloso, es algo espectacular de ver. Pero en nosotros vive Dios, en esta asamblea hoy vive Dios. Dios está acá. Pero no está como una cosa, una nube mística. Está en nosotros. Es algo más sublime que la nube mística. Está en nosotros. Está en ese poder espiritual, con la presencia divina que nos lleva hacia Él. Es algo realmente fantástico, y no quiero usar términos que sean inadecuados de contemplar. Participantes de la naturaleza divina. Sigamos leyendo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, escuchen, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más claro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, haced tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Puede haber algún cristiano que se pinche? ¿Que caiga? ¿Que abandone? Sí. ¿Puede haber un cristiano que permanezca para siempre en esa situación? No. El cristiano siempre va a volver. El hijo pródigo, tarde o temprano, se va a dar cuenta que las algarrobas que se comen los cerdos son inmundas comparadas con los deleites que hay en la casa del Padre. Y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Me voy para casa.
Y ya no soy como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno. Y el padre lo va a abrazar y le va a decir, y maten el becerro más corto, y pongan el anillo y manto. El becerro más gordo, dije, más corto. Mi secretaria me dice, más gordo. Bueno, era porque quería ahorrar. El becerro más gordo, y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Las imágenes son claras. La fe siempre produce. El versículo 19 de Santiago, se está trayendo para allá, capítulo 2, versículo 19 de Santiago, es interesante. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchos años, mientras yo estudiaba, y no se veía mucho fruto, cuando era un creyente joven, este versículo llegué a odiarlo. Porque yo me esforzaba en conocer la Biblia, pero no había muchos cambios en mi carácter, cosa que mi esposa me recordaba abundantemente. Y hacía bien. Era muy puntillosa, muy equilibrada, ¿no? Y yo siempre, el Señor traía siempre a mi mente este mensaje, este versículo, y yo lo detestaba, lo digo con cierta vergüenza, pero lo detestaba. ¿De qué habla? Habla del Shema, ¿no? Habla de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es, digamos, el centro de la ortodoxia hebraica que vino a los cristianos. Bien, hermano, la ortodoxia doctrinal no es prueba de fe. Los demonios también creen y tiemblan. Y seguramente los demonios son más ortodoxos que nosotros, cometen menos errores doctrinales. La ortodoxia doctrinal no es prueba de fe. La prueba de fe es el carácter cambiado. La cantidad de conocimiento que yo acumule servirá para cambiar mi vida en semejanza a Cristo mediante la gracia del Espíritu Santo, no servirá de nada. Porque cuanto más sepa y llegue hacia arriba, inconverso, impío e impenitente hay de mí. ¿Entienden? No se trata de cantidad de conocimiento, se trata de cantidad de vida. No se trata solo de conocimiento, sino de experiencia vital. El conocimiento llevado a la práctica. Por lo tanto, la ortodoxia no es suficiente. Por lo tanto, la mera noticia y el mero asentimiento intelectual de los hechos de Cristo como verdaderos no salvan, si no van acompañados de una verdadera confianza en la sustitución que Él hizo por mí, por haber entendido con claridad que soy pecador y estoy rumbo al infierno, y que me lo merezco además. Eso debe suceder. Eso es el Evangelio. Eso es lo que debemos predicar. No es únicamente un tema de doctrina, es un tema de fruto. La doctrina produce vida que fructifica, y si no la produce tenemos un problema. No es un problema insalvable, porque la gracia está extendida, porque Dios está ahí y porque su brazo no se ha cortado. La esposa de un famoso predicador del siglo XX, pasaban años de gran ministerio y un día apareció en la iglesia y confesó que se había convertido. Estaba leyendo su Biblia y se dio cuenta que no era creyente. Y dijo, soy terrible religiosa. Puede suceder. No es nada malo. Lo malo es ir al infierno. Lo otro es todo bueno. Lo otro es todo bueno. El Señor está llamándonos a que probemos nuestra fe a la luz de su palabra y fructifiquemos. El versículo 20 dice más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y otro puede decir, está bravo Santiago. Bueno, veamos a la primera epístola de Juan, en su capítulo 3. Cualquier cosa que sea largo es culpa de Marcos, que anda dando malos ejemplos. Marcos 3, versículo... Primera de Juan. Si ahora se puso a escribir libros, bravísimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esto es mucho más duro, ¿no? Esto es mucho más duro. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Practicar el pecado, obviamente no es pecar ocasionalmente, porque todos pecamos ocasionalmente y a veces diariamente porque somos pecadores. Practicar el pecado alude de un estilo de vida pecaminoso. No se puede tener un estilo de vida pecaminoso y pretender los domingos que somos del Señor. No lo podemos hacer. Acá es claro, Pablo, Santiago, Juan están de acuerdo. Pedro también. Nosotros necesitamos que produzca. Luego viene el anciano Santiago, nos habla en estos versículos que hemos leído de Abraham. Nos habla de Abraham y nos dice que Abraham fue justificado en el momento en que aquel día fue a entregar en sacrificio a Isaac. Sin embargo, nosotros en Sila Polía estamos estudiando Génesis, sabemos que Abraham fue perdonado de sus pecados y claramente justificado, por así decirlo, en el capítulo 12, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto, para hablar en términos librescos, se realizó en el capítulo 22. Muchos años después, Abraham mostró su confianza en Dios. Y Hebreo nos hace el comentario de que Abraham llevó a Isaac al sacrificio, aún mortal si fuera necesario, porque era confiado de que Dios igual lo resucitaría si fuera necesario, porque estaba confiando en la promesa hecha en el capítulo 12. Fe y obra se perfeccionan, se complementan, se muestran. Queridos, en nuestra vida de fe vamos a tener muchas veces en que vamos a tener que mostrar si el Espíritu Santo vive en nosotros. Y a veces no son grandes cosas. A veces es el hermano que quiere hablar, que está un poco solo, o que simplemente tiene ganas de que alguien le preste atención y yo estaba durmiendo una siesta. ¿Pero qué hago? ¿Sigo durmiendo la siesta y no atiendo o atiendo? A veces aquel hermano o hermana que me cuenta por 14ª vez la misma anécdota y está contento de compartir un tiempo. Pero yo tengo ganas de mirar el partido. Bueno, Uruguay, no sé, algún partido. ¿No? Tengo ganas de mirar el partido. Muchas veces Dios nos va a llevar a pequeñas renuncias de nuestro ser para que entendamos de qué se trata el discipulado. Y en ese camino de pequeñas renuncias es donde está la semejanza de Cristo. No busquemos entregar nuestras vidas a los caníbales en el África, entregando folletos. No, eso es para algunos. Pero para nosotros sean cosas bien cotidianas y concretas, que nos marcarán el camino de la semejanza de Dios. Queridos, hay otro ejemplo más para ir terminando. Versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, bueno, ya de pique no podemos decir que esta era una mujer virtuosa. ¿No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Sí? Perdón. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Por qué viene el ejemplo de Rahab? Miren, todo Jericó sabía los hechos de Dios. Todo Jericó contemplaba que el Dios de Israel era poderoso. Todo Jericó tenía claro que el avance de Israel era irresistible. Todos tenían el conocimiento. ¿Y todos qué hicieron? Se decidieron a oponerse al Dios de Israel. Y dijeron, bueno, que pasen las murallas si es que pueden. Y si pasan, les vamos a dar batalla. Les presentaremos batalla, como dijo algún gobernante del otro lado de la villa hace algunos años. Que vengan, si quieren venir, les presentaremos batalla. Bien. La cosa es que los israelitas vinieron y mandaron 2 exploradores. Y todos, si los hubieran agarrado, los hubieran denunciado y los matarían. Sin embargo, Rahab mostró su verdadera fe, su auténtica fe, en que no solo estaba noticiada de los hechos de Dios, sino que los escondió. ¿Por qué? Porque les dijo, vuestro Dios es fuerte, vuestro Dios es invencible y yo quiero protegerlos. Mostró con hechos. La fe fructificó. Y Rahab es una de las predecesoras del Señor Jesucristo, vaya o no. Mostró su fe. No es que fue justificada por el hecho, pero el hecho muestra que ella era mucho más que estar noticiada. El hecho era decir, este Dios es indestructible. Bueno, yo no quiero ser el Dios de Jericó, que es mi Dios nacional, que es mi cultura. Eso no, Eso sucede con lo que tiene la verdadera fe. Nosotros renunciamos a las cosas de la carne, a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, para vivir según Dios. Eso es fruto. Pero si no hay eso, hermanos, preguntémonos qué hay.
Rahab fue justificada por ese hecho. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos considerado es que la fe no es improductiva. Pero hay que darle un cierre, hay que darle un final al sermón. Y no se lo vamos a dar nosotros, se lo va a dar el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Porque hay una forma de entender este pasaje con otro pasaje, que es la mejor forma. Y cada vez que ustedes vengan y si un día se estancan en el asunto de la fe y las obras, piensen que Santiago 2, 14 al 26 se responde con otro pasaje en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Ese pasaje explica de manera concentrada lo que Santiago está desarrollando acá. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos sido salvados por gracia. Es la gracia de Dios la que posibilita que nos salvemos. La fe que yo ejerzo es el instrumento por el que yo me apropio de lo que Dios me extiende. La fe no me salva. Lo que me salva es la gracia de Dios. La fe toma, es la mano, si quieren verlo así. Es la mano que toma la gracia de Dios. El Señor me tira la cuerda en el mar de la vida y mi fe toma la cuerda y Él jala hacia Él. Los trae. Pero no es la fe, es la gracia. La fe es un instrumento, la mano. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pudiera hacer para que la cuerda venga a mí. Estoy en el agua, me estoy ahogando, tengo frío, no sé nadar. El Señor está en el bote, tiene la cuerda en su mano. No que yo se la saco, no es que es el poder de mi mente, no es que me ve brillar, no. Simplemente Él de su voluntad la tira y yo la tomo. No hay nada en mí que me haga salvarme. Es la cuerda de Él, es su fuerza trayéndome al bote. Es Él. Ahora, el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que Dios nos hace suyos, nos ha salvado, somos nuevas criaturas y andaremos en las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No es algo librado al azar, no es algo en el que el hombre tenga esta potestad de decidir. Una vez salvo, la naturaleza nueva, la naturaleza del Espíritu de Cristo va a responder a esa naturaleza y va a empezar más veloz, más potente, menos potente, más completo, menos completo, pero va a empezar a obrar en esa dirección. Una vez que yo le dije al Señor, perdóname, no quiero ir al infierno, mi corazón giró. El de ustedes también. Y de todo aquel que lo diga en serio, también. Pero no podemos decir eso y vivir en el charco y pensar que está bárbaro, porque no lo está. No lo está. La fe no es improductiva. Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, de haber abierto tu palabra con reverencia y con amor. Una vez más somos compelidos a considerar